En los años 80, Hollywood tenía una sola misión: hacer mucha plata. Algo que vendía era el héroe norteamericano salvando a un país muy pobre y obviamente tercermundista, lleno de terroristas narcos o terroristas narcos. Pero claro, ¿dónde lo vamos a filmar? ¿En Colombia? No, muy obvio. ¿En Miami? Ya se ha visto. ¿En Argentina? Pero claro, boludo. Y así nació Cocaine Wars, una película con explosiones, tiros y narcos. Y sí, actorazos argentinos haciendo de mafiosos y también haciendo de militares corruptos. Ambos hablando un inglés por lo menos raro. That's enough. I want to talk to you first thing in the morning. Yes, Cliff, of course. Very interesting. El comienza con un muy rubio protagonista, Cliff Adams. Es un intrépido piloto de aviones ilegales interpretado por John Schneider, que por si te suena de algún lado es el papá de Superman en Smallville. ¿Viste? Cliff baja de un avión en un país que se parece a Argentina, pero no es Argentina. ¿Para qué? Para entregar ciertas sustancias al cartel de Gonzalo Reyes. Reyes es un mega narco mega malo al que le dio vida Federico Lupi. Todo arranca bastante como el orto porque al rubio no pasan ni 10 minutos y ya le matan al compañero. You lying son of a bitch. Yeah, you owe me money, Regis. Por la mañana. Al otro día, Reyes está muy preocupado porque en las elecciones parece que va a ganar un político honesto, Marcelo. Así que le dice a Cliff: flaquito, me vas a tener que ayudar a dormir a este. Ni en pedo, le dice el rubio, y se va. Mientras Cliff evita no uno, sino dos intentos de lastimarlo hasta el final, se reencuentra con Janet. Vos me vas a decir quién es Janet. Ella es un antiguo amor que él abandonó porque la vida de un forajido no tiene tiempo para el amor, pero sí para el histeriqueo, obviamente. Janet, además de periodista, es amiga del candidato honesto. Le pide ayuda a Cliff, pero él está muy ocupado. Una cosa lleva a la otra y el piloto criminal termina en medio de un levantamiento militar. Tiran por acá, tiran por allá y tanto Janet como el político se salvan. Obviamente con grandes efectos prácticos de por medio. Se cruzan los tres y se arma un triángulo amoroso que no va a durar nada, así que ni vale la pena profundizar. Se nota que todavía hay un sentimiento inconcluso entre los dos hegemónicos protagonistas. Cliff quiere ser un mejor hombre, así que decide darle información sobre Reyes. ¡Ey, che! ¿Para qué haces con esa hoja? Bien, seguimos. En una confusa suma de eventos, Cliff termina en un salón de burlesque con un viejo amigo, mientras Janet llama a Miami para pasar toda la info que tiene de Reyes. Hija de mira cómo pudrió todo en un segundo. Reuniones aquí y allá, Janet le pregunta cómo terminó siendo un criminal si era un piloto de aerotaxi. Y acá viene el plot twist que nadie, pero nadie se imaginó. Cliff Adams, en realidad, no me vas a creer, pero es un agente de la DEA. Y sí, mandado por Estados Unidos para salvar este país. Y nada te jotea más que una red de mentiras gubernamentales que buscan sacar provecho de economías subdesarrolladas. Menos otro intento más por terminar con la vida del protagonista. Más reuniones, etc. Hasta que desde Miami sale un informe con toda la data que pasó Janet. ¿Para qué? Se termina de pudrir todo. Y tratan de encontrar a la periodista tanto el rubio agente de la DEA como el poderoso cartel de Reyes. El jefe militar quiere hacer pisar el palito a Cliff, pero como es protagonista y como es rubio y como es inteligente, los hace concha a todos. Is this the way that you call a taxi in your country? Pero igual Janet cae en las garras del malévolo narco latino.
Cliff decide que es hora de acabar con Reyes y el gobierno corrupto. ¿Cómo lo hace? Con una indeterminada cantidad de balas y explosivos. Muchos dirán que no es un complejo plan, pero si funciona, para mí lo es. Y Cliff gana, pero después pierde. Y vuelve a ganar. Así hasta que Reyes parece que va a ganar, pero el que le da una dosis de terapia de shock es Clifford. Yo te pregunto, ¿para qué querés metáfora cuando podés hacer esto en pantalla? Evento cinematográfico total. No conforme, quiere explotar todo, dándole final a Reyes con toda la espectacularidad que se merece. El final es con el blondo protagonista disparando a una pequeña lata inflamable desde unos 200-250 metros de distancia, mandando todo a la mierda. Un capo total, la verdad. Y no puede ser final y no puede ser película de los 80 sin un buen chiste riendo a cámara. You look like shit. Y Zip Zap terminó. Esto es ser una película de los 80, niño. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Ganó las elecciones? Nadie sabe. ¿El país ficticio sobrevivió o fue tomado por otra banda competencia de Reyes aprovechando que el general murió? A 40 años del final no sabemos, pero tampoco importa mucho, porque ellos ya se fueron volando al país de la libertad, América, pibe. Cocaine Wars es una perla olvidada que es una mezcla de acción, narcos y Federico Lupi. Trata de copiar un poco la fórmula de Rambo, de Chuck Norris, con una temática muy actual en ese momento, que era el consumo de sustancias ilegales. Y si te interesa saber más, no te pierdas los próximos videos, porque vamos a estar hablando de Plata Dulce y La Patagonia Rebelde, que son películas increíbles. Y eso es todo. Si querés que hablemos de alguna serie o película, déjala en los comentarios. Muy bien, nos vamos. Así están las cosas YouTube y te las hemos contado. Chao.